Hay una guerra invisible que ocurre a nuestro alrededor, aunque muchos no lo perciban. Una batalla espiritual que influye en nuestra vida diaria de maneras que rara vez comprendemos. La Biblia lo advierte una y otra vez. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Pero, ¿y si te dijera que hay un versículo en la Escritura que provoca pavor en el enemigo? Un versículo tan poderoso que el mismo Satanás ha intentado ocultarlo por siglos. A lo largo de la historia, hemos sido testigos del poder de la palabra de Dios. No es solo tinta sobre papel, es una fuerza viva, capaz de transformar realidades. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con el diablo, no razonó con él. Simplemente declaró, escrito está. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús respondió con las Escrituras, y con cada palabra pronunciada, el poder de la oscuridad se desmoronó. Pero no todos los versículos tienen el mismo impacto. Algunos brindan guía, otros revelan promesas, pero unos pocos son tan llenos de autoridad divina que hacen temblar al reino de las tinieblas. Imagínalo. Estás en una habitación oscura, sintiendo una presencia que te observa desde las sombras. Enciendes una luz, y de inmediato, la oscuridad desaparece. No puede resistirse, simplemente se desvanece. Así es como actúa este versículo en el mundo espiritual. Millones de personas leen la Biblia toda su vida sin descubrir este secreto. Recitan pasajes, memorizan textos, pero nunca encuentran la llave que podría cambiarlo todo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque si logra mantener a los creyentes ignorantes de este poder, puede mantenerlos atados en cadenas espirituales. No porque les falte fe, sino porque les falta conocimiento. El enemigo ha trabajado incansablemente para mantener este versículo oculto, porque sabe que en el momento en que un creyente lo descubre y lo declara con fe, su dominio comienza a desmoronarse. La razón es simple. La palabra de Dios no solo comunica verdades espirituales, sino que es un arma de guerra, un decreto divino que los poderes de la oscuridad no pueden resistir. La Escritura lo dice claramente en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. No es solo una afirmación, es una realidad que ha sido comprobada una y otra vez en la historia de aquellos que han entendido su autoridad espiritual. Desde tiempos antiguos, los hijos de Dios han usado la palabra como su defensa y su victoria. En el libro de Josué, los muros de Jericó no cayeron con espadas ni ejércitos, sino con la obediencia y la declaración de un mandato divino. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas estaban encarcelados, encadenados en lo más profundo de una prisión, y en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. De repente, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. No fue casualidad, fue el poder de la proclamación. Hoy, muchas personas viven en derrota espiritual, no porque Dios no las escuche, sino porque no han aprendido a usar la herramienta más poderosa que tienen en sus manos. El enemigo quiere que los creyentes piensen que son débiles, que no tienen autoridad, que están destinados a vivir en temor, en ansiedad y en opresión. Pero la verdad es que Jesús ya les ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. Lucas 10:19 lo deja claro. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, esa autoridad debe ser activada, debe ser declarada, debe ser utilizada con convicción. Hay personas que oran durante años pidiendo un cambio, una liberación, una respuesta, pero siguen atrapadas en ciclos de frustración. La pregunta es, ¿están orando desde la derrota o desde la victoria? Jesús nunca rogó al Padre para que el enemigo huyera. Simplemente hablaba con autoridad, declarando la verdad.
Cuando enfrentó tormentas, no suplicó que se calmaran, sino que ordenó: «Calla, enmudece». Y el mar obedeció. Cuando se encontró con demonios, no negoció con ellos, sino que los echó fuera con una sola palabra. Ese mismo poder está disponible para todo creyente que entiende la importancia de la declaración. La fe no es solo creer en Dios, sino actuar en base a esa fe. Marcos 11:23 dice: «De cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Es una clave espiritual que el enemigo no quiere que descubras, porque cuando comienzas a hablar con fe, las cadenas espirituales comienzan a romperse, las puertas cerradas empiezan a abrirse, y el enemigo pierde el control que ha intentado mantener sobre tu vida. Muchos han vivido bajo maldiciones generacionales, problemas que se repiten una y otra vez en sus familias, pobreza, enfermedades, adicciones, conflictos, y lo han aceptado como si fuera su destino. Pero la Biblia enseña que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. Si sigues declarando derrota, seguirás viviendo en derrota. Pero si comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, verás un cambio radical en el mundo espiritual. Este versículo poderoso no es un amuleto ni una fórmula mágica. Es un principio bíblico que requiere fe, persistencia y acción. Cuando lo declares con convicción, el enemigo no tendrá otra opción más que retroceder, porque en el mundo espiritual, la verdad no puede ser detenida, y la luz siempre vence a la oscuridad. El enemigo no teme a los cristianos que solo asisten a la iglesia o que leen la Biblia ocasionalmente. No le preocupan las oraciones repetitivas sin fe, ni las vidas espirituales tibias. Lo que realmente le causa terror es un creyente que comprende la autoridad que ha recibido y la ejerce con valentía. Porque cuando un hijo de Dios se apropia de su identidad espiritual y declara la palabra con convicción, el reino de las tinieblas se desmorona. Desde el principio, Satanás ha usado la mentira y el engaño como sus principales armas. Convenció a Eva en el Edén de que Dios no decía la verdad. Intentó hacer lo mismo con Jesús en el desierto, pero fracasó porque Cristo no discutió ni razonó con él. Simplemente respondió con un «escrito está». Eso es lo que el enemigo teme. Creyentes que conocen y aplican las Escrituras con fe. Las cadenas espirituales no se rompen solo con deseos o pensamientos positivos, sino con declaraciones de verdad. La opresión, el temor, la ansiedad y la confusión son estrategias de la oscuridad para mantener a las personas en cautiverio. Pero Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir esclavizados. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad no solo se cree, se proclama. Cuando un creyente habla la palabra con fe, está ejerciendo un decreto celestial que las fuerzas del mal no pueden resistir. Pablo y Silas lo entendieron en la cárcel, no se lamentaron ni se rindieron. A pesar de estar encadenados, cantaron alabanzas a Dios, y de repente, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel al rodear los muros de Jericó. No usaron armas físicas, sino obediencia y proclamación. Muchos creyentes hoy en día están atrapados en ciclos de derrota porque han permitido que la duda silencie su fe. Declaran lo que ven en lugar de lo que Dios ha dicho. Pero la fe no es reaccionar a las circunstancias, sino declarar lo que ya ha sido establecido en los cielos. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Así funciona el poder de la palabra. Jesús enseñó que nuestras palabras tienen poder. Marcos 11:23 declara, «Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en 1900 en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho».
Este principio no es opcional, es una clave espiritual. Si el enemigo logra mantener a los creyentes callados, los mantiene derrotados. Pero cuando alguien empieza a declarar la Escritura con fe, lo imposible comienza a volverse posible. El problema es que muchos no perseveran, declaran la palabra una vez, pero cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y abandonan. Pero la guerra espiritual no se gana con intentos esporádicos, se gana con persistencia. El profeta Elías oró para que lloviera tras años de sequía, y aunque al principio no hubo señales de cambio, él no dejó de orar. En el 7º intento, apareció una pequeña nube en el cielo, y poco después, un gran aguacero cayó sobre la tierra. La diferencia entre la victoria y la derrota fue su perseverancia. Hay testimonios de personas que han estado bajo opresión durante años, atrapadas en enfermedades, crisis financieras, problemas familiares y ataques espirituales. Pero cuando empezaron a declarar la palabra de Dios diariamente, las cadenas comenzaron a romperse. La ansiedad dio paso a la paz, la escasez se convirtió en provisión y la enfermedad desapareció. Esto no es una teoría, es un principio bíblico comprobado. La pregunta es, ¿qué voz vas a escuchar? ¿La del enemigo que te dice que eres débil, que no puedes, que tu situación nunca cambiará? ¿O la voz de Dios que declara que eres más que vencedor, que has sido redimido, que tienes autoridad sobre toda obra del enemigo? La decisión es tuya. Pero una cosa es segura, en el momento en que comienzas a proclamar la palabra con fe, todo, en el mundo espiritual comienza a alinearse con lo que Dios ya ha dicho. El enemigo no solo busca impedir que los creyentes conozcan su autoridad en Cristo, sino que hace todo lo posible para que nunca la ejerzan. Puede tolerar que alguien lea la Biblia de manera superficial, pero no puede resistir cuando un hijo de Dios la declara con fe. La palabra de Dios es un decreto legal en el mundo espiritual. Así como en la tierra un juez emite sentencias que deben cumplirse, en el ámbito espiritual la Escritura es la ley suprema. Cuando un creyente la proclama, activa principios celestiales que el enemigo no puede ignorar. Satanás no teme a las palabras vacías ni a las oraciones sin convicción, pero sí teme a aquellos que entienden lo que la palabra realmente significa. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado, el diablo no huyó porque Cristo era el Hijo de Dios. Huyó porque Jesús declaró la Escritura con autoridad. No debatió ni justificó su posición. Simplemente dijo, escrito está. Ese es el modelo de guerra espiritual que todo creyente debe seguir. El problema es que muchas personas oran desde la desesperación en lugar de orar desde la victoria. Piden a Dios que haga lo que Él ya ha prometido, en lugar de declarar con fe lo que ya les pertenece. La sanidad, la libertad y la provisión están en la palabra, pero deben ser activadas con declaraciones de fe. La Biblia dice en Job 22:28, determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esto significa que lo que un creyente decreta con fe tiene efectos reales en su vida. La fe no es pasiva. No es solo esperar a que algo suceda. Es hablar, actuar y creer antes de ver el resultado. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de emociones, sino de certeza. Cuando un creyente declara la palabra, aunque aún no vea cambios, en el mundo espiritual algo está ocurriendo. La opresión empieza a debilitarse, las ataduras comienzan a romperse, y los planes del enemigo empiezan a fracasar. Por eso el enemigo trabaja incansablemente para que los cristianos se enfoquen más en lo que sienten que en lo que Dios ha dicho. Quiere que dependan de sus emociones y no de la verdad. Pero la palabra de Dios no cambia, no se debilita ni se contradice. Es el arma más poderosa que un creyente puede usar en cualquier batalla. Efesios 6:17 lo deja claro. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la Escritura,
Un cristiano es como un soldado sin espada en medio de una guerra. Muchos han vivido años en derrota porque han creído la mentira de que no tienen poder para cambiar su situación. Se han acostumbrado a la enfermedad, la escasez, la depresión o los problemas familiares, como si fueran parte de su destino. Pero Dios no diseñó a sus hijos para vivir en derrota. Romanos 8:37 dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser un vencedor no es solo resistir, es conquistar, avanzar y tomar posesión de lo que Dios ha prometido. Si el enemigo ha logrado mantenerte en ciclos repetitivos de fracaso y frustración, es momento de romper ese patrón, no con fuerza humana, sino con la palabra de Dios. Hay testimonios de personas que llevaban años luchando contra la ansiedad, los ataques de pánico o la falta de paz, cuando comenzaron a declarar versículos como Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sus vidas cambiaron radicalmente, no porque la situación externa se modificara de inmediato, sino porque internamente algo comenzó a alinearse con el poder de Dios. La clave es la perseverancia. Jesús enseñó en Lucas 18 sobre la viuda que insistía ante el juez injusto hasta recibir justicia. Dijo que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. No significa repetir palabras sin sentido, sino insistir con convicción hasta ver la manifestación de la promesa. El enemigo no se rinde fácilmente, pero tampoco puede resistir a un creyente que se mantiene firme en la palabra. Las Escrituras están llenas de principios que garantizan la victoria para los hijos de Dios. Pero no basta con conocerlas, hay que proclamarlas con fe. La diferencia entre la derrota y la victoria no es la cantidad de problemas, sino la disposición de pelear con la verdad. Porque cuando la palabra de Dios es hablada, la atmósfera cambia, la oscuridad retrocede y el poder de Dios se manifiesta. El poder de la palabra de Dios no es una teoría ni un concepto abstracto. Es una realidad espiritual que transforma vidas, rompe cadenas y cambia destinos. A lo largo de la historia, quienes han entendido este principio han visto lo imposible volverse posible, pero hay una razón por la que muchos creyentes no experimentan esa transformación. Han sido engañados para creer que la Biblia es solo un libro de inspiración en lugar de un arma de guerra. El enemigo no teme a una iglesia llena de personas pasivas, pero sí tiembla cuando un creyente comienza a proclamar la Escritura con autoridad. Desde el principio, Satanás ha intentado silenciar la verdad. En Génesis 3, su estrategia con Eva no fue un ataque directo, sino sembrar duda en la palabra de Dios. En Mateo 4, intentó lo mismo con Jesús, pero fracasó porque Cristo no cayó en el juego del razonamiento humano. Respondió con lo único que el enemigo no puede resistir. Escrito está. Esta es la clave de la victoria. La Escritura no es un libro de consejos, es un decreto divino que rige el mundo espiritual. El problema es que muchos han permitido que las circunstancias dicten su fe. Declaran bendición cuando todo va bien, pero cuando llegan las pruebas, sus palabras cambian. Sin darse cuenta, están entregando autoridad al enemigo con declaraciones de derrota. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que hablas, lo que proclamas con tu boca, tiene un efecto directo en tu vida. Jesús enseñó en Marcos 11:23 que cualquiera que hable a la montaña y no dude en su corazón verá resultados. Pero hay una condición, la convicción. No se trata de repetir palabras sin fe, sino de declarar la verdad con certeza absoluta. La fe verdadera no espera ver para creer. Primero cree y luego ve la manifestación. Es por eso que la palabra debe ser proclamada constantemente, sin importar lo que los ojos naturales perciban. La persistencia en la proclamación de la Escritura es lo que rompe las fortalezas del enemigo.
Elías oró por lluvia 7 veces antes de ver una pequeña nube en el cielo. Si hubiera desistido después de la tercera o cuarta vez, la sequía habría continuado. Lo mismo ocurre con cualquier batalla espiritual. La constancia en la palabra es lo que produce resultados. Cada testimonio de liberación, sanidad y transformación tiene algo en común: la fe en acción. Personas que vivieron en esclavitud emocional y espiritual por años encontraron libertad al empezar a declarar la verdad de Dios. No fue un cambio instantáneo, pero con cada palabra hablada las cadenas comenzaron a romperse. La paz reemplazó la ansiedad, la provisión llegó a donde antes había escasez y la restauración tocó familias enteras. No se trata de fórmulas mágicas, sino de principios espirituales que han funcionado por generaciones. La palabra de Dios es eterna, y sus promesas no caducan. Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cuando declaras las Escrituras, estás enviando una orden en el mundo espiritual que debe cumplirse. El enemigo hará todo lo posible para que dudes, para que te desanimes y dejes de proclamar la verdad. Intentará hacerte creer que nada está cambiando. Pero la realidad es que la batalla espiritual se libra en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Mientras sigas declarando la palabra con fe, el reino de la oscuridad estará perdiendo terreno, aunque no lo percibas de inmediato. La clave es la perseverancia. Muchos han abandonado su lucha justo antes de recibir su victoria. Han dejado de declarar la palabra justo antes de que la respuesta llegara. Pero Dios no es hombre para mentir. Si ha prometido algo en su palabra, lo cumplirá. La pregunta es, ¿te mantendrás firme hasta ver la manifestación? Cada día es una oportunidad para proclamar victoria. No importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán imposible parezca la situación, Dios ya ha hablado, y su palabra tiene la última palabra. Mientras la declares con fe, el enemigo no podrá detener lo que Dios ha decretado sobre tu vida.